llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Hoy es miércoles 27 de noviembre de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Tenemos que empezar por advertirles, queridos oyentes, que Facebook nos ha sancionado. Facebook, la libertad de prensa es una teoría. Nunca hemos dicho nada indebido. Nunca hemos incitado a la violencia, jamás, pero Facebook nos sancionó. De manera pues que así tenemos la libertad de prensa en Colombia. Facebook, tomen nota atenta. ¿Les pareció tal vez que estábamos creciendo demasiado por ese medio electrónico y nos ha castigado como en las peores dictaduras? Es una dictadura nueva. La dictadura de este medio digital, como castigaron también al presidente Álvaro Uribe sin ninguna razón. A Gustavo Petro desde luego no lo sancionan, ni a los que incitan a la violencia lo sancionan, pero a quienes para Facebook somos de derecha, entonces sí vienen las sanciones. Estamos haciendo un homenaje al patrullero Arnoldo Veru, herido en Neiva por estos salvajes que han resuelto hacer marchas con papas bombas. Nadie se acuerda de él, nadie le va a rendir un homenaje, como sabemos que sus jefes en la policía están ocupados rindiéndole homenaje a Dylan, que le estaba tirando piedras a la policía para descalabrarlos. Nosotros sí le hacemos el homenaje al patrullero Arnoldo Veru. ¡Qué horror lo que le hicieron a ese muchacho! Un joven también que estaba cumpliendo él su deber, defendiendo las instituciones y defendiendo al país. Ese sí no tiene fotografías en los periódicos, ni tiene apoyo en sus propios jefes, ni tiene un recuerdo de los ministros, de nadie. Así es la vida en Colombia. No es sino un policía, ¿verdad? Eso será lo que digan por allá en el alto mando, en el Consejo de Ministros, apenas un policía. ¿Qué más da? Arnoldo Veru, un homenaje y una oración al cielo para que pueda recuperarse. Su situación es crítica. Ese muchacho quedó destrozado por estos salvajes. Un tiro al pie. Las conversaciones taponan la reforma tributaria. Pero claro, la reforma tributaria, que es un elemento esencial para el gobierno, si no pasa la reforma tributaria, este gobierno estará en problemas pues prácticamente insolubles y la economía colombiana entrará en un proceso de degradación más que peligroso. Y en el momento en que se va a discutir la reforma tributaria, el presidente Duque propone las conversaciones. Ni cortos ni perezosos los de las conversaciones le dicen: venga acá con la reforma tributaria que la vamos a conversar, la vamos a discutir. Muy bien, vamos a ver esto cómo se desenvuelve. Esta semana no habrá congreso, quedamos con el tiempo justo, incluyendo las extraordinarias para que se apruebe la ley de financiamiento, que se llama también reforma tributaria y ahora se llama ley de crecimiento económico. Hágame usted el favor. Vamos a ver qué sucede. Sin que nadie se lo pidiera por anticipado, el presidente Duque le incluye a la ley unos elementos pues que son demagógicos, porque si fueran elementos serios de crecimiento económico ya estarían ahí. La reducción del IVA para la gente más pobre, vamos a ver eso cómo se maneja, por Dios, qué horror. Con cheques que salgan del Estado, la devolución del IVA, eso va a ser el pandemonium. También
están hablando de la reducción que se había prometido a los costos médicos de los pensionados del 12 al 4%. Eso estaba pactado. Ahora se devuelven y va a ser 12, 8 y 4. Es decir, progresivo pero muy seguro, dice el presidente. Son algunos de estos elementos con incentivos a empresas que generen nuevo empleo para jóvenes de 18 a 28 años, las reformas que se están dictando para tratar de contener las marchas. Las marchas no se contienen así. Presidente, con todo respeto, las marchas en su parte, porque tienen dos manifestaciones, los idiotas útiles que marchan cantando y tocando tambor, y detrás vienen los bandidos que atacan. Esos bandidos que atacan están fletados por el narcotráfico y por el comunismo que están asociados para tumbarlo, señor presidente Duque. Descúbralo. Ayer precisamente el presidente Duque estuvo en el Congreso Ganadero, que se instaló con más de 2.000 personas provenientes de todo el país. Allá el presidente estuvo firme. Buena esa, presidente. Pero necesitemos que esté firme en la calle, que esté firme en el Congreso, que esté firme ante el país, no solamente en los congresos donde hay gente tratando de escucharlo. Y no sé, porque no tenemos noticias sobre el particular, si después hubo conversación o el presidente conversó a su estilo, es decir, habló y se fue. Otro paro nacional. Hoy es día de paro nacional con héroe y mártir. A Dylan lo convirtieron en un héroe y un mártir y no tiene ninguna de esas condiciones. La persona que ha sido más noble en este escenario, la más razonable, la más sensata, ha sido su hermana, quien ha dicho que el mejor homenaje a la memoria de Dylan es que no haya más violencia. Pero esa es la hermana. Los que no son hermanos de Dylan, esos están aprovechando su muerte y esos quieren crear un caos en el día de hoy en Bogotá y en todo el país. Alguna buena noticia: el precio interno del café llega a $1.000.000. El café ha subido de 90 centavos de dólar que llegó a estar. En este momento anda en 1,16 y algo, precio que varía de momento a momento en la bolsa de Nueva York. Y eso ha permitido que el precio interno de la carga sea de $1.000.000 cuando todavía se está recogiendo algo de la cosecha cafetera. Buena noticia. Sobre el holding financiero, es para que ustedes vean cómo funcionan estos mecanismos de la oposición. El holding financiero es una de las medidas más inteligentes y necesarias en que este gobierno está empeñado. Es que hay un poco de instituciones financieras, cada una con presidente, cada una con vicepresidentes, cada una con su propia organización, haciendo cada uno lo que puede o lo que le da la gana. Y entonces de lo que se pretende es que el Estado tenga un gran banco, un banco múltiple, un multibanco. Esa es una medida indispensable, necesaria. Claro, ahí se va a prescindir de los servicios de unos presidentes y de unos vicepresidentes y de unas personas que no sirven dentro de una estructura unitaria y que quedan sobrando, porque uno de los efectos del multibanco es hacerlo mucho más expedito, mucho más ágil, con menos gente y con más tecnología y más cercano a la gente. Entonces eso se llama una masacre laboral, de manera que tenga pues hartas instituciones financieras que siembren el caos, donde haya corrupción en todas partes y que no sirvan para nada. Se trata es de que esa institución le sirva a la gente, señores del paro. Es para que la gente tenga créditos, para que tenga servicios financieros, para que pueda desarrollar sus negocios, para que pueda mover sus facturas, para que pueda importar, para que pueda exportar. Para eso se necesita el conglomerado financiero, pero no, es una masacre laboral. ¡Ay, Dios nos tenga de su mano!
La Universidad del Cauca se declararon los estudiantes en paro indefinido. Ahora piden que el Congreso sea el que escuche a los marchistas. Ayer los marchistas se reunieron con el presidente y se reunieron unos minutos y se pararon. No tenemos noticias exactas de cuál fue el argumento que esgrimieron, pero al parecer dijeron: no, es que queremos una reunión nosotros solos con el presidente. No queremos que haya aquí empresarios. Eso está contaminando la marcha. Vea pues, se pararon y se fueron. Y ahora quieren que esos mismos sean escuchados por el Congreso. El Congreso puede invitar a cualquier ciudadano que pueda invitar a esto o aquello. Pero ¿qué es esto, pues? De que los que promueven la tirada de piedras y la violencia y poner en jaque las instituciones tengan que ser recibidos especialmente en el Congreso de la República. El robo del siglo. No sabemos por qué esta noticia no ha sido muy difundida. La traemos directamente de Bloomberg. El robo del siglo. $1 billón en joyas se robaron en 10 minutos unos bandidos. La noticia es que no estaban aseguradas. Buscaremos los detalles para ofrecérselos. El dólar subió ayer. Aquí, contra toda evidencia y contra toda realidad económica, el primer día del paro, con la violencia del país ardiendo, y el dólar bajaba de precio. ¿Por qué? Pues porque estaban metiendo muchos dólares al mercado. ¿Y quién mete muchos dólares al mercado? La mafia, los de la cocaína, que son los que manejan el precio del dólar. Como necesitaban mucha plata en pesos para pagarle a los bandidos que están tirando la piedra y tratando de asaltar los conjuntos residenciales, el dólar bajó de precio. Ha vuelto a subir. Hoy arranca a 3.469 pesos, pero llegó a estar a 3.478. Y si esto sigue así, el dólar se va a poner mucho más caro. Siguen con la cantaleta del ESMAD. En buena hora el ministro Carlos Holmes Trujillo, en un acto de sensatez y de valor, hay que reconocérselo y aplaudirlo, porque aquí aplaudimos y reconocemos lo que lo merece, dijo que el ESMAD seguiría garantizando la seguridad de los colombianos. Y entonces, ¿pero quién habló? Pero por Dios, la policía se tiene que defender, o que desaparezca la policía, es lo que quieren, para que el país quede en manos de los violentos. Ahí está el alcalde de Medellín, el Quinterito es el mismo que está pidiendo Asamblea Nacional Constituyente, pidiéndole a la gente, a los policías, que no saquen el ESMAD, a los directores de la policía. Entonces, que queden pendientes de nada, de que les da la gana volver a Medellín pedazos, lo vuelven pedazos, porque el alcalde que no se ha posesionado, que no es alcalde, que no tiene por qué dar estas declaraciones, ha resuelto que no haya ESMAD en la ciudad de Medellín. Vea pues al que eligieron de alcalde allá. ¡Ay, Dios mío! El apoyo de la Iglesia al paro. Esto sí que no lo entendemos. Dice en una parte lo siguiente, comillas, de poner fin a los problemas que afectan nuestra nación desde hace muchos años y de avanzar por las vías democráticas hacia una nueva realidad de estabilidad social y de justicia. Ilustres obispos, ¿nos quieren decir cuáles son esas vías? ¿Cuáles son esos problemas que se van a resolver con la marcha? ¿Tirando piedra y matando policías? ¿Por qué no nos explican? Claro que ustedes condenan la violencia, pero la violencia está prendida como una lapa a estas manifestaciones. ¿Y estas manifestaciones qué es lo que significan? ¿Qué es lo que proponen? ¿Cuáles son los problemas que van a resolver? Definitivamente la Iglesia haciendo política es un contrasentido. ¿Por qué no hicieron un mensaje de amor, de evangelio, recordando los valores del espíritu, que es lo que les corresponde? Resolvieron salir a hacer política. Lamentable, señores obispos, se los dice un católico convencido
Pero cuando ustedes hacen política, entonces ya no estamos hablando con el prelado, con el obispo, con el pastor, sino que estamos hablando con otro político. ¿Qué le vamos a hacer? El comercio pierde 50.000 millones de pesos por cada día de paro. Dice Fenalco que tiene bien hechas las cuentas. De manera que el día de hoy, probablemente el de ayer, costó lo mismo. Porque ayer hubo parálisis, porque ayer en la ciudad de Bogotá, cuando menos. Hoy será en todo el país 50.000 millones de pesos. Esos no se recuperan, esos no vuelven. ¿Cuántos empleos menos? ¿Cuánta gente con dificultades? ¿Cuántas personas no pudieron hacer las compras de su diario? ¿Por qué no se piensa en la tragedia de la gente más pobre cuando marchan los sindicalistas, los de la oligarquía sindical, y incitan a la gente, porque la incitan, no hay duda ninguna, e incitan a la gente a lo que pueda pasar? Dios mío. El primer embajador de Bolivia ante los Estados Unidos llegará pronto a Washington. Es el primero en 11 años elegido o nombrado por la nueva presidenta, que resultó una mujer de un coraje extraordinario, católica convencida, no está haciendo un régimen teocrático, pero recuerda los valores cristianos en los que se ha fundado Occidente durante los últimos 20 siglos. ¿Será eso un pecado? Caen en el departamento del Magdalena 29 extorsionistas, una banda tenebrosa, y es que la extorsión está regada por todo el país. Dicen que la situación en Medellín es pavorosa. A propósito de eso, recordemos otra vez la tragedia del narcotráfico. Hace 30 años cometieron los narcotraficantes, estos asesinos sin piedad, sin orillas, muchos de los cuales están libres. El Arete, el Zarco, hay otros dos que ya les diremos, pues no sus nombres porque no tienen nombres, sus alias, el taxista y el pájaro. Volaron el avión de Avianca sobre Soacha, uno de los crímenes más horrendos que se han cometido en Colombia. Y 30 años después no hay sentencias. 2 condenados y todos los demás, los que ayudaron, los que colaboraron, los que estuvieron en el secreto, los cómplices. Esa es la justicia colombiana. ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántos niños tuvieron que crecer sin sus padres? ¿Cuánto dolor en esas 100 y tantas personas que fueron muertas por estos bandidos narcotraficantes? No sé si Dios los perdonará. Aquí en la tierra no los podremos perdonar. No nos alcanza el corazón. Un policía dio unas declaraciones estremecedoras, que los manifestantes lo cogieron a piedra, le apagaron la moto y lo rociaron de gasolina. No le prendieron fuego de milagro. Pero no vale la pena, ¿no es cierto? Es que no es sino un policía. Lo mismo el de Neiva, lo mismo nuestro Arnoldo Veru, que está agonizando en una clínica de Neiva, pero es que no es sino un policía. Entonces, no vale la pena, no vale la pena. Murió el koala salvado del fuego en Australia. Esta escena, la escena del koala rescatado por una mujer de entre las llamas, recorrió el mundo y sacudió la conciencia universal. Murió el koala, un emblema de la destrucción de la naturaleza por el fuego, por un fuego que nunca se sabrá si lo encendieron manos criminales o fue por un accidente cualquiera. Israel responde. Le lanzaron un rocket, un cohete desde la Franja de Gaza y respondió con un bombardeo. Los bárbaros de Hamás saben que Israel responde. Y cuando quieren crear un problema, le tiran un cohete e Israel responde. ¿Cómo corresponde o no? México en recesión. Tercer trimestre de lo que llaman algunos crecimiento negativo, es decir, de caída. Esa es la obra de AMLO, señores.
Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuánta hambre? ¿Cuántas necesidades? ¿Cuántos conflictos detrás de esa cifra? Cuando en un país en desarrollo la economía no crece, sino que se contrae, lo que queda es eso: hambre, miseria, dolor. Esa es la obra de AMLO. Esa es la obra de este nuevo socialista del siglo XXI, de este nuevo amigo del Foro de Sao Paulo. Felicitaciones, señor AMLO. Felicitaciones. México, un gran país, un país poderoso, en manos de la mafia y ahora en manos de la pobreza, por obra de este inepto demagogo que es el famoso AMLO o Andrés Manuel López Obrador. El candidato nuevo demócrata Michael Bloomberg, el grande alcalde de Nueva York que fue, rechaza a Trump con respecto a los migrantes o a los inmigrantes a los Estados Unidos. Y dice, aquí no necesitamos menos inmigrantes, sino más inmigrantes. Tal vez le tengan que recordar a Trump que los Estados Unidos han sido grandes por las oleadas de migrantes que llegaron del mundo entero buscando las banderas de la libertad, del crecimiento, de la realización del individuo, huyendo de los totalitarismos, de las guerras religiosas, del desorden que había en otras partes del mundo. Y a eso contribuyen, y de qué manera, los despreciados latinos. ¡Ay! ¿Qué fuera de los Estados Unidos sin los latinos? Que están en todas las clases sociales, en todo tipo de trabajos, sirviéndole a esa gran nación. Qué bueno que Michael Bloomberg se lo recuerde al presidente Trump y a los que son tan cortos de memoria allá en los Estados Unidos. Muy cerca de Ciudad de México, en Toluca, fue secuestrado uno de los actores de la famosa serie El Señor de los Cielos, Alejandro Sandí, y un ciudadano francés. México, esto es la obra del señor AMLO. Viene el Día de Acción de Gracias, uno de los días más emocionantes y hermosos para los Estados Unidos, pero en medio de una terrible tormenta de nieve que tiene en peligro los viajes de 55 millones de personas que quieren reunirse con sus familias el Día de Acción de Gracias, que es inclusive un día más significativo desde este punto de vista del movimiento de familias en una dirección y en otra que la misma Navidad en los Estados Unidos. Esperemos que el tiempo sea benévolo y que no se frustre este Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Álvarez Gardiazabal, el gran escritor colombiano, está haciendo unas cuentas dramáticas sobre el censo nacional. Y esto no se ha dicho y esto no se ha repetido, que en el censo, por equivocaciones rarísimas de metodología o de algo así, se perdieron 1.300.000 personas, todas de raza negra, porque les preguntaron mal, porque hubo no sé cuál equivocación, y entonces el actual director del DANE, tratando de corregir un censo que a juicio de Álvarez Gardiazabal ha debido ser declarado nulo. 1.300.000 colombianos menos, todos de raza negra por casualidad. Y terminamos recordando la presencia del presidente Duque en el Congreso Ganadero. Más adelante, probablemente mañana, nos ocuparemos a fondo del discurso del doctor José Félix Laforí, presidente de Fedegan en esa ocasión memorable. Hoy estaremos hablando del discurso del presidente Iván Duque ante 2.000 ganaderos que querían conversar con él o solo escucharlo, ya lo sabremos. Y hoy en la historia, un 31 de agosto, que no es hoy, nacieron dos hombres terribles para la historia de la humanidad y para la historia de Roma, Cómodo y Calígula. Cómodo gobernó
a la muerte de su padre adoptivo Marco Aurelio entre los años 180 y 192, uno de los períodos más negros y tristes de la historia de Roma, y murió asesinado un día como hoy en el año 192 de nuestra historia. Recordaremos a este salvaje. Los salvajes también son parte de la historia de la humanidad. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo. Está disponible en este momento, está verificada, está funcionando. Todo el contenido en nuestras emisiones está disponible también en nuestro canal en YouTube. Tenemos cuenta en Instagram, ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Los invitamos a seguirnos en @La Hora de la Verdad oficial. Y no olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 28 minutos. Continuamos con las noticias. No se despeguen de la sintonía. Personajes en Radio Red, La Hora de la Verdad y Bogotá AM/PM se unen para regalarle una sonrisa a nuestros niños del Instituto Nacional de Cancerología. Tráiganos sus regalos a las instalaciones de RCN Radio, calle 37, número 13A19, barrio Teusaquillo en Bogotá, porque nuestros niños merecen una feliz Navidad. Rondalla colombiana está interpretando a mi Colombia, con esa música que debe llegarle al corazón a tantos compatriotas nuestros que están viviendo en tierra extraña, pero llevando en el corazón nuestra patria, sus símbolos, su música. Dedicamos esta canción y les decimos buenos días. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Arnoldo Veru Tovar, ese es el nombre del patrullero de la policía de 43 años de edad que fue víctima de una papabomba ayer que le estalló en la cabeza, reventándole el casco y dejándolo en condición crítica de salud. Esto en medio de los desmanes que se presentaron en inmediaciones de la Universidad Surcolombiana en Neiva, de donde los estudiantes salieron a bloquear las vías aledañas y a atacar a la fuerza pública. De la evolución del estado de salud del patrullero Veru estaremos muy atentos en el transcurso de la mañana, brindándoles información de cómo evoluciona este patrullero. Y rechazamos desde estos micrófonos, como no lo hacen muchos otros, este acto vandálico, este acto terrorista en contra de un miembro de la fuerza pública. Entre tanto, desmanes también los que se presentaron en la Universidad Nacional, en donde los manifestantes se atrincheraron y en cuya entrada se estacionó de manera férrea el ESMAD en sus tanquetas, impidiendo que salieran a atacar a la fuerza pública y a la ciudad. Pero quienes allí protestaban, utilizando anoche una no vista antes en las manifestaciones en Bogotá, lo hacían armados con rayos láser. Los apuntaban hacia los miembros del ESMAD con el fin de cegarlos e impedir su visión sobre los manifestantes, poniendo por supuesto en riesgo la salud visual de los agentes de la fuerza pública. Esta es una técnica algo sofisticada que ha hecho carrera por estos días también en Chile. ¿Una coincidencia? Bueno, y hoy, protestas. Continúan las protestas hoy tras ese irresponsable llamado de la CUT, de la Central Unida de Trabajadores, a un paro generalizado para el día de hoy, lo que ha obligado a centenares de colegios a cancelar sus clases, al menos en Bogotá y en los alrededores, y que tiene a toda la ciudadanía pendiente de los acontecimientos de hoy. Un día que, a pesar de ese anuncio, amaneció en aparente calma. No se registran a esta hora novedades en la operación de Transmilenio. Tiene las afectaciones que ya conocemos. Hay más de 20 estaciones fuera de servicio de Transmilenio por los actos vandálicos en contra de ellas. Pero no hay alteraciones nuevas en la operación de Transmilenio y no se presentan bloqueos a esta hora en Bogotá.
Parece que el presidente Iván Duque pues se está dando cuenta de la situación que está enfrentando y anoche en un discurso ante el pleno de Fedegan dijo lo siguiente, escuchemos. Pero que quede claro, aquí no van a pretender los pirómanos ganar con la violencia lo que no ganaron en las urnas. Pues de manera contundente el mensaje que le dio a los ganaderos el presidente Duque es ese, que los pirómanos, quienes hoy pretenden incendiar nuestras ciudades, pues no van a imponer lo que no lograron en las urnas. Cuando dice las urnas, supone uno, se refiere a las elecciones presidenciales, a sus propuestas que no hicieron carrera y no lograron imponerse en las elecciones del año pasado, las elecciones presidenciales, y ahora pues le pretenden a través de todo de todas estas protestas y de todas estas manifestaciones imponer los pirómanos, como los llama él, pues su programa de gobierno, el programa que no ganó. Así que esas fueron muy breves las palabras que dijo al respecto el presidente Iván Duque, unas palabras que hay que decirlo han sentado muy bien en algunos sectores de opinión, y ya veremos cómo pasa el presidente del dicho al hecho y se pone pues en funciones a gobernar y a dejar tanto diálogo, porque en estos diálogos lo tendrán pues embelesado y lo tendrán bastante distraído, mientras la técnica es seguir en las calles y seguir protestando como lo hacen hoy los de la CUT. Sí, señores. Bueno, el presidente habló ante los ganaderos. No sé si habló con los ganaderos. Ya le preguntaremos al doctor José Félix Laforí cuando termine estas faenas si hubo diálogo o simplemente un discurso del presidente y hasta ahí llegó todo. Pero esos 2.000 ganaderos esperaban palabras distintas de las que le dirigen los pirómanos a quienes insisten en incendiar el país. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros, y a toda nuestra querida audiencia. En una entrevista, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reveló que planea designar a los carteles de narcotráfico de México como grupos terroristas. Este anuncio puso con los pelos de punta a más de uno. Trump expresó que ha estado trabajando en esto durante los últimos 90 días. Dijo que la designación no es tan fácil, que debe pasar por un proceso y su gobierno está bien metido en ese proceso. Como mucho de lo que dice el presidente de los Estados Unidos, esta declaración también causó revuelo en redes sociales y para el gobierno mexicano. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que México no admitirá ninguna acción o alguna que signifique violación a su soberanía nacional y que actuarán con firmeza. Y lo dijo porque en caso de que Estados Unidos logre que los carteles mexicanos de narcotráfico sean catalogados como grupos terroristas, las leyes de Estados Unidos establecen que la designación conlleva a que cualquier institución que se relacione con un terrorista designado, ya sea un banco o un funcionario del gobierno, se verá sometido a un intenso escrutinio y a un posible castigo. Además, Estados Unidos podría intervenir en México para luchar contra todos estos grupos criminales. El mandatario norteamericano también recordó que con anterioridad había ofrecido ayuda a México para combatir a estos grupos narcotraficantes y que le ha pedido al presidente mexicano Manuel López Obrador que los deje entrar y limpiar, y que hasta ahora México ha rechazado esta oferta. Y es que México vive una situación bastante complicada, y no solamente en temas de seguridad, sino también en temas económicos, pues informó que la economía mexicana sí estuvo en recesión técnica entre finales de 2018 y la primera mitad de 2019, luego de corregir una serie de datos del Producto Interno Bruto. Es decir, que la economía de México va en baja, y no solamente eso, sino que el Producto Interno Bruto se contrajo 0,1% tanto en el segundo como en el primer trimestre de 2019. México vive una situación bastante complicada, no solamente en temas de seguridad, repetimos, sino también en temas de economía, y ahora no quiere la ayuda de Estados Unidos. ¿Por qué será que el presidente Manuel López Obrador no quiere que Estados Unidos luche contra los grupos criminales y de narcotráfico que hay en su país? Porque López Obrador lo dijo con toda claridad: a los narcotraficantes no hay que darles balazos, sino abrazos. Entonces, dándoles abrazos, tiene a México donde lo tiene. Ayer, simbólicamente, porque todo es un simbolismo en la historia, fue secuestrado uno de los actores principales de la serie El Señor de los Cielos,
que es sobre el narcotráfico. Bueno, y con un ciudadano francés. México vuelto pedazos por obra de López Obrador, 3 trimestres consecutivos con caída del Producto Interno Bruto. Vamos a ver qué pasa a finales del año, pero la pobreza en México se multiplica, que es lo que siempre hacen los gobiernos socialistas. Esta es una constante histórica que ni más faltaba, no iba a tener excepción en el gran país de los aztecas. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Cuando solo faltan 12 días de sesiones ordinarias en el Congreso de la República, que terminan, recuerden ustedes, el 16 de diciembre, estamos en el problema de saber qué va a ocurrir con los varios proyectos de ley y de acto legislativo del gobierno nacional. Pues el ambiente es pésimo para pretender que se apruebe alguna de las iniciativas del gobierno Duque, pues como lo hemos reseñado en varias ocasiones, hay mucha dificultad para lograr las mayorías. Ayer, que estaba todo listo para un debate de control político por parte del Centro Democrático, con el que se demostraría que la guerrilla de las FARC o los miembros de las FARC no ha cumplido con nada de lo que está en el acuerdo de La Habana, se tuvo que suspender la sesión ante las movilizaciones en Bogotá en horas de la tarde. Y hoy se suspendió el trabajo en las comisiones y plenarias por el famoso paro nacional que se anunció por 24 horas y que arrancó a las 6 de la mañana, del que nos daba cuenta Sergio Held hace unos minutos. El ambiente claramente no era fácil ayer, pues sobre el mediodía las FARC y varios de sus funcionarios de UTL y de oposición, sin mayor argumento que gritarle paraco al expresidente Uribe, hicieron su propio cacerolazo en las instalaciones del edificio nuevo del Congreso, alterando el ambiente del edificio. Escuchemos cómo fue esto. El problema está en que después de varias semanas, 3 para ser precisos, no se logra iniciar el trámite de la ley de financiamiento, con la que se espera recaudar unos 11 billones de pesos para la sostenibilidad fiscal del país en el 2020. Aunque se pensaba que se lograría reunir a las comisiones terceras para discutir el proyecto que fue radicado ayer a las 11 de la mañana, se suspendió esta actividad, pues como lo dijo el presidente del Congreso, el liberal Lidio García, primero se debían reunir hoy a las 9 de la mañana con los voceros de los partidos de los partidos políticos, y también pues estos voceros se deben hablar y intercambiar ideas con los líderes de la protesta social o protesta nacional para analizar la ley, que tiene 110 artículos y 207 proposiciones. La idea es poder crear mesas temáticas de trabajo para poder saber qué opinan ellos. Algo así como quitarle el poder y la función al Congreso de la República, que es la que se debe encargar de hacer este tipo de discusiones. Si las cosas se dan, el problema estará obviamente en las mayorías que se necesitan. Por ahora se tiene en Senado 19 miembros del Centro Democrático que le dicen obviamente sí a la ley de financiamiento del gobierno, 14 de los conservadores, son los 2 partidos de gobierno, 3 del MIRA, que también hace parte del gobierno, y 3 de Colombia Justa y Libres. Llega Cambio Radical con 16 votos porque pues ha logrado introducir varias reformas a ese articulado de ley de financiamiento. Esto nos da unos 55 senadores para aprobarla. Algo muy parecido ocurriría en Cámara, donde los votos son apenas los necesarios para poder pasar el proyecto en las discusiones. Aquí está el presidente del Congreso, Lidio García, explicando cómo será esa reunión con los voceros de los partidos y los voceros del paro, que no entendemos cómo van a estar marchando hoy por toda Bogotá, por toda Colombia, pero al mismo tiempo deben asistir a una reunión a las 9 de la mañana en el Congreso de la República. Lo principal, yo anoche hice un llamado de manera respetuosa a los miembros de las comisiones terceras de Senado y Cámara y a sus ponentes en el proyecto de reforma tributaria. Hoy la llaman Ley de Crecimiento Económico. A ver, si estamos escuchando a la gente en las calles, estamos viendo lo que está pasando en el país, estamos viendo el rechazo total con la clase política, con el gobierno. Nosotros tenemos que empezar a ponernos en los zapatos de la gente también.
Pues con esta iniciativa el senador Lidio García lo que hace es claramente darle participación a los líderes de las protestas, pero al mismo tiempo afectar la posibilidad de un trámite rápido en el Congreso de la República de la ley de financiamiento, que no se puede discutir hoy, entre otras cosas, primero porque hay que hablar con los líderes del paro y lo segundo porque las protestas no permiten que haya movilidad en la capital de la República. Ya veremos, doctor Fernando, cómo avanza este asunto la otra semana, el martes, cuando se reúnen las sesiones conjuntas terceras para discutir la ley de financiamiento. Vamos a ver cómo se dividen los líderes del paro, porque estarán en el paro, es decir, marchando, pero al mismo tiempo estarán en el Congreso, es decir, colegislando, porque es lo que está pasando en Colombia. Una perversión total de todo el sistema político que rige en nuestro país, o que se supone rige en nuestro país. Uno elige un Congreso para eso, para que lo represente, para que legisle, como elige un presidente para que gobierne, no para que converse. En un minuto estaremos con Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia, candidato que fue a la presidencia por el Centro Democrático o precandidato, quien hablará con nosotros sobre estos temas del llamado paro nacional o marcha nacional o no sé, pues tiene tantos nombres, estas asonadas multiplicadas al infinito que tienen hoy una expresión gravísima en este miércoles 27. En un minuto, Rafael Nieto Loaiza estará con nosotros en La Hora de la Verdad. Son las 6 de la mañana, 44 minutos, escuchan La Hora de la Verdad.